Oh, ahí viene el niño con las palomitas. ¿Cómo le vas a decir palomitas? Son pochoclos. Oh, como sea. Shh, cállense que empieza. Un segundo. Esta no es la película de Spider-Man. No, es la película de Barbie. ¿Acaso compraste las entradas equivocadas? Es que estaban en promoción, yo no sabía que eran las de Barbie. Pero mirá el lado positivo. Al menos este video no va a tener spoiler de Spider-Man Across the Spider-Verse. De nada, gente. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien, ya ando bien. La semana pasada fui a ver la película de Across the Spider-Verse y como que desde el día que la vi, estoy muy emocionado, estoy todo el día tipo Spider-Man, 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 Spider-Man. Entonces nada, como que quería hacer un video al respecto, pero no quería hacer una reseña de la película, porque soy demasiado fan como para ser imparcial y hacer una reseña objetiva. Así que en su lugar se me ocurrió hacer otra cosa. En este video vamos a hacer un repaso por la historia de Miles Morales. ¿Cómo se creó el personaje? ¿Por qué se creó el personaje? ¿Cómo fue su avance hasta tener su propia película en solitario? Esa es la historia que vamos a estar viendo en este video. Así que sin más que decir, arranquemos. Para entender bien el impacto que tuvo Spider-Verse sobre el personaje de Miles Morales, tenemos que hacer un repaso por su historia en general. En el año 2011, Brian Michael Bendis se había saturado de Peter Parker. Las historias de Ultimate Spider-Man se estaban pareciendo cada vez más a las de Amazing Spider-Man, perdiendo ese toque distintivo que tanto caracterizaba a Ultimate. Así que tomó la decisión de reemplazarlo con un nuevo personaje que pudiera moldear a su gusto. En la serie de cómics Ultimate Fallout, que contaba los sucesos tras la muerte de Peter Parker, se nos introdujo al personaje de Miles, un chico con poderes arácnidos que portaba el traje de Spider-Man y llegaría para quedarse. Los ejecutivos de Marvel estaban en dudas respecto a quién podría ser el nuevo Spider-Man, pero por aquellos años se había confirmado que iban a hacer un reboot de la franquicia cinematográfica del personaje. Dicho reboot acabaría siendo protagonizado por Andrew Garfield, pero durante la etapa de casting, la gente hablaba de que este nuevo Spider-Man tenía que ser diferente. A todo esto, se estaba emitiendo la segunda temporada de Community, y en un capítulo, muy al pasar, se ve a Donald Glover con un pijama de Spider-Man. Fue ahí que una persona de internet subió una captura de dicha escena y dijo que él debía ser el nuevo Spider-Man. Donald Glover vería esto y lo publicaría en su Twitter a modo de broma. You know, kind of joke, but also like, who doesn't want to be Spider-Man? That'd be cool. And that's when the world went crazy. Tras el boom que fue Donald Glover, Marvel le daría el visto bueno a crear un sucesor de Spider-Man y de ahí nacería Miles Morales. Uno de los aspectos más controvertidos del personaje cuando salió fue el hecho de que Miles reemplazara a Peter Parker como el Spider-Man principal del universo Ultimate. Esto generó cierta resistencia por parte de los fanáticos más tradicionales de Spider-Man, que se apegaban a la idea de que Peter Parker tenía que ser el único Spider-Man. Y también se decía que el cambio era una medida puramente motivada por la corrección política o una táctica de mercadotecnia para atraer a nuevos públicos. Esto generó fuertes debates sobre si la introducción de Miles era un verdadero avance en la diversidad o simplemente una estrategia comercial. Sin embargo, a medida que se desarrolló la historia del personaje y se exploró su propio viaje como Spider-Man, la mayoría de las críticas disminuyeron y el personaje fue más aceptado y apreciado por el público. Pero esto fue cambiando con el pasar de sus historias para peor. El gran problema del personaje era su creador mismo, quien es un excelente guionista e hizo un excelente trabajo con el personaje de Peter Parker durante todo lo que fue Ultimate Spider-Man. Pero Peter tenía una personalidad y un trasfondo marcado, mientras que Miles llegó sin nada de eso. El personaje se la pasaba serio y llorando todo el tiempo. Lo único interesante era verlo con el traje, era ver a Spider-Man, pero cuando estábamos con Miles Morales era aburrido, era insípido. Y la historia de Miles era demasiado trágica. Vio como Peter moría, después su tío murió por su culpa, después su madre murió por su culpa, después su padre le echó la culpa de todo y lo abandonó. Después fue secuestrado por el padre de su novia, después hizo un cambio de universo, es como que un montón de cosas innecesariamente dramáticas e innecesariamente complejas. La historia de Miles es un drama exagerado marcado por la tragedia constante, que no le da momentos al chico para mostrar algún indicio de personalidad. Es solo un personaje que se mueve con la trama.
Eso es lo que lo hizo tan interesante en un inicio, la trama misma. Pero a nadie le importaba el chico en sí, era un protagonista plano que teníamos que seguir por el simple hecho de que era el protagonista. Y todo esto empeoró en Secret Wars, cuando se hizo una reestructuración del multiverso y personajes de distintos universos fueron a parar al universo original. Esto representó un bajón de calidad enorme en la historia del personaje, porque reestructuraron todo. De la nada todas las personas que él había visto morir están vivas. Peter está vivo, su madre está viva, su tío está vivo. Y él recuerda todo lo que pasó en su universo, pero nunca habla de eso. Entonces hay un hueco argumental enorme en su historia. Y cuando no puedes agarrarte del canon del personaje, entonces solamente te queda la popularidad del personaje. Y ahí es cuando la gente terminó de notar que Miles Morales carecía de encanto. Lo único que lo hacía interesante era su historia, y como ya no tenía su historia para respaldarlo, era insípido. Además, en esta etapa se hizo evidente un problema enorme. Brian Michael Bendis es un hombre adulto, blanco, nativo de Estados Unidos, que intentaba escribir una historia sobre un adolescente afroamericano y latino en el país más racista que existe. Y esto desencadenó varios diálogos forzados y estereotipados, porque constantemente intentaban dar una lección sobre la diversidad de las historias de Miles, pero cuando se cuentan desde el punto de vista de alguien que no lo vivió, se nota que no le entiende. Como aquel primer número en el que se introdujo a Danica Hart como una fanática del nuevo Spider-Man por el simple hecho de ser de color. O como todo un cómic en el que Miles se queja de que la palabra discriminación era ofensiva para él, cuando todo el eje central del cómic tendría que haber sido la guerra civil que se le venía encima. Pero no, se centraron en hablar de la palabra discriminación. Y este no es el único caso de inclusión forzada que se realizó con este personaje, ya que Marvel realmente lo quiso incluir en todos lados de manera forzada. Como por ejemplo en la recién mencionada Civil War, que tenía que ser un conflicto entre Iron Man y la Capitana Marvel, pero por alguna razón los escritores insistían con poner a Miles Morales en el medio del asunto. Y de ahí lo metieron en todos lados para venderlo más y más y más y más, buscando exprimir hasta la última gota de la fama que tuvo en su momento con el boom de Donald Glover y la muerte de Peter Parker. Pero ese momento ya había pasado. Entonces la gente se terminó hartando de Miles Morales. Nadie quería saber nada del personaje. Así que cuando se anunció que iban a hacer una película protagonizada por él, nadie le tenía el más mínimo grado de fe. Al menos hasta que salió el teaser. Lo que hizo que el teaser de la película levantara las expectativas fue que tenía lo único que Miles Morales nunca tuvo: personalidad. Ya todos sabemos el boom que representó esta película en la industria de la animación, así que las razones del por qué este teaser elevó tanto las expectativas son obvias. Pero lo que nos trajo este video es el hecho de que la película causó un gran impacto en el personaje de Miles Morales, hasta el punto de volverlo amado y aceptado en la cultura popular por sus propias cualidades, más allá de lo que representa su historia o de su color de piel. Ya de entrada, si comparamos el diseño del personaje y su manera de vestir en general con el de los cómics, nos encontramos con que el Miles Morales de Into the Spider-Verse es superior en varios aspectos. De ahí en más hacemos una distinción enorme. El Miles de los cómics no tiene intereses propios, no tiene aspiraciones en la vida, y por lo mismo, sus personajes secundarios terminan brillando muchísimo más que él. De ahí a que primero se decidiera adaptar cinematográficamente a Ganke Lee, su mejor amigo y a la vez uno de los pocos secundarios que tienen más personalidad que el protagonista mismo. Mientras, en Into the Spider-Verse, Miles es la verdadera estrella del show. No solo nos encontramos con alguien mucho más fachero, sino que tenemos un personaje tridimensional con aspiraciones en la vida y una orientación más artística. Este personaje tiene que lidiar con el peso de las expectativas que los demás tienen sobre él, y en lugar de sentarse a llorar y deprimirse como lo hace el otro Miles, lo deja salir de un modo más artístico. Y lo mejor es que nos dan a entender todo esto en muy pocas escenas. Ni bien lo conocemos, está dibujando mientras escucha música, habiendo dejado todas sus responsabilidades para último minuto. Sale de su cuarto e interactúa con sus padres, para después empezar a caminar mientras habla con sus amigos del barrio, y termina por encontrarse con su padre, quien lo lleva a la escuela. Entonces, recién lo conocemos y ya sabemos que es un artista, conocemos su gusto musical,
el tipo de ropa que le gusta. Sabemos que tiene una personalidad agradable y se lleva bien con todos, pero no deja de ser un niño que simplemente quiere quedarse en su cuarto escuchando música y dibujando en lugar de preocuparse por responsabilidades. Por supuesto que todo esto son elementos muy generales, pero es más que suficiente para que empaticemos al instante con este chico. Más allá de su personalidad, hay otro factor importante que solucionó el problema de su origen en los cómics. Como les dije más temprano en este video, una de las cosas que más se le criticaba a Miles Morales es que no era Peter Parker. Mataron a un Spider-Man que venía con 10 años de ser un éxito. Un Spider-Man que marcó el inicio de un nuevo universo y todo un punto de partida para una nueva generación de lectores. Gente que creció con esta versión del personaje. Y así como si nada, lo reemplazaron. Todo bajo la idea de que este iba a ser el nuevo Spider-Man. Y nadie podía quejarse porque eso no iba a cambiar. En cambio, al Peter Parker de Into the Spider-Verse no lo conoce nadie. Es un Spider-Man genérico y por eso mismo Miles es mejor recibido, porque no está reemplazando a nadie. Además, la inclusión de Peter B. Parker y las otras variantes reafirman la idea de que Miles es un Spider-Man más del montón. Su viaje a través de la película sigue la fórmula del viaje del héroe que ya conocemos de principio a fin, pero como siempre digo, no importa lo que haces, sino cómo lo haces. Y Miles atravesó su camino del héroe con muchísimo estilo. La película fue un éxito y marcaría un antes y un después en el personaje de Miles en todos los medios. En los cómics, Brian Michael Bendis cedería el personaje al escritor Saladin Ahmed, quien tomó muchísimos elementos de la película para su run y eso lo tenemos muy presente, ya que los cómics escritos por él tienen muchísima más personalidad y una historia muchísimo mejor planteada de los que lo tenían los cómics de Brian Michael Bendis. E incluso agarró al guardia de seguridad de la escuela que persigue a Miles en una escena de la película y lo convirtió en un personaje secundario, agregándole muchísimo dinamismo a las historias. Inclusive, el videojuego de PlayStation 5 tomaría elementos de la película, construyendo un Miles más enfocado en la música y que se pasea por la ciudad con estilo, agregándole elementos que lo hacían muchísimo más atractivo en este nuevo juego de lo que lo fue en el primero. Y como bien dijo Donald Glover en su momento, el mundo se volvió loco. Miles Morales pasó de ser ese personaje con inclusión forzada, que hartaba a la gente, a ser un personaje carismático, amado por la gran mayoría, y volviéndose tan popular como el mismo Peter Parker, siendo hoy en día parte de la cultura pop. Y esa es toda la historia de Miles Morales desde Donald Glover hasta la actualidad. Yo sé que hay muchas personas que todavía son haters del personaje, que todavía siguen diciendo que es inclusión forzada. Y sí, en algún momento fue inclusión forzada, de eso no podemos negarlo. Pero lo que también es verdad es que actualmente el personaje ya es parte de la cultura pop. Ya no es forzada su inclusión, ahora simplemente está, existe. Es un Spider-Man más y se ganó su lugar como Spider-Man. Y nada de eso hubiese sido posible de no haber salido la película de Into the Spider-Verse. Así que Into the Spider-Verse mejoró para siempre al personaje de Miles Morales. Lo salvó de morir. De morir en cuanto a fama estamos hablando. Pero nada, ustedes saben que si tienen alguna opinión al respecto me la pueden dejar acá abajo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Aprovecho para mandarle un saludo a Lucas, Gold y Oliver, que son los 3 miembros del canal y que siguen bancando este canal y que los quiero un montón, chicos. Gracias por bancar este canal. Y si vos tenés ganas de ser miembro del canal, podés chusmear acá abajo en la descripción qué onda con eso. También, si no podés o no querés, está bien, no pasa nada. Podés ayudar a este canal simplemente suscribiéndote, dándole al botón de like de este video y dejándome un comentario. Los comentarios siempre ayudan. También ayuda un montón que compartan este video. Así que compartan este video con todas las personas que creen que les puede llegar a interesar. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Así que con todo esto, me despido. Eso es todo, amigo.